Hola Rubén, ¿me oyes, no? Hola, sí te digo, Juan. Sí. Vale, bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar sobre simulación que vamos a hacer aquí desde ATS. Eh, bueno, para presentarnos un poco, yo soy Juan Calero, que pertenezco un poco al área comercial y más concretamente soy responsable de la comercialización de lo que es el portfolio de simulación de todo tipo. Y hoy está conmigo también mi compañero Rubén Municio, que es una de las personas a nivel técnico responsables aquí en ATS de estas aplicaciones de simulación y que concretamente es también el responsable del portfolio de aplicaciones para estudios electromagnéticos. Entonces, bueno, por ir empezando, a ver si puedo pasarla. Vale. Aquí tenéis un poco el índice de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, en un primer momento yo presentaré quiénes somos, algunas pinceladas, no me explayaré demasiado, y luego iremos directamente de la mano de Rubén a todo lo que es la parte técnica del webinar, ¿vale? Empezaremos con fundamentos del electromagnetismo, un poquito más en detalle nos centraremos en la aplicación SimCenter 3D, que es la que nosotros utilizamos y de la que vamos a hablar. Iremos un poco más en profundidad sobre flujos de trabajo para estudios de baja frecuencia, un ejemplo práctico para su resolución y luego un pequeño espacio para que podáis formular preguntas. ¿Vale? Al final del webinar, pues también habrá una pequeña encuesta que os pedimos también si la podéis cumplimentar, porque bueno, pues nos ayuda a pues, incluir contenido que no hayamos preparado previamente, mejorar algunas cosas o incorporar temas que hayamos obviado y que sean de interés. ¿Vale? Entonces, bueno, sobre ATS, nosotros somos una empresa que trabaja integrando soluciones de software para industria 4.0. Cuando hablo de integrador, es que ATS se aleja bastante del concepto de ser un tradicional o mero distribuidor de software, sino que hacemos un acompañamiento completo en tanto que damos las herramientas, damos el acompañamiento y el soporte técnico y también complementamos con formación. Luego hablaremos un poquito más de eso en el siguiente slide. A nivel de la estructura, pues bueno, estamos en todos estos países que veis en la imagen. Yo concretamente aquí en España estoy en una pequeña oficina que tenemos aquí en Bilbao. Rubén está ubicado en la central que tenemos en España, que está en Vitoria. Y luego tenemos gente también en Madrid y en Barcelona. Y como veis, pues bueno, somos más de 1.200 expertos a nivel técnico y contamos con una buena cartera de clientes en lo que es el sector industrial en todos estos países que veis. Vale. Entonces, en cuanto a las áreas de actividad, como se estaba adelantando en el slide anterior, nuestro ámbito de actuación, digamos que se fundamenta como en tres pilares. Por un lado, en el ámbito de oficina técnica e I+D, en el ámbito de fábrica y también hay una tercera pata, un tercer pilar, que sería la parte de servicios. ¿Vale? Eh, ¿Qué tipo de herramientas proveemos para cada una de estas áreas? Pues bueno, como estáis viendo, en la parte de oficina técnica, softwares de diseño, softwares para hacer programación de procesos de mecanizado y programación de células robóticas, software CAE de simulación, que es un poco lo que vamos a hablar y en lo que profundizará Rubén posteriormente, y también aplicaciones de PLM como esa capa de software para dar un poco cohesión y armonía a todos los flujos de trabajo y documentación que derivan de lo que es el desarrollo de productos y gestión de proyectos. Luego también la parte también orientada a fábrica, que son todo softwares pues, de ejecución, control, dentro de la propia planta, detección de cuellos de botella, ver exactamente dónde puede haber una pequeña ineficacia que podemos resolver de cara a optimizar flujos de trabajo y procesos y, bueno, pues lógicamente buscando siempre el objetivo de la mejora continua y el abaratamiento de costes. Y luego, como decía, pues un tercer ámbito de actuación que complementa un poco los otros dos, en los que distribuimos estas herramientas de software y que bueno, abarca, digamos, tanto bueno, subcontrataciones en caso de que sea algo interesante para la organización a nivel de ingeniería. Tenemos también un departamento de instrumentación, ¿vale? Y de sensorización para captura de datos, que suele ser bastante útil como complemento tanto para la parte de cálculo
que vamos a ver hoy a nivel de correlación de datos simulados con datos que han sido tomados, por ejemplo, de un equipo en operación. También servicios de optimización que realizamos también de la mano de estas aplicaciones de simulación y luego pues una parte, digamos, de formación y soporte que engloba pues todo el soporte técnico que damos a los clientes que colaboran con nosotros y que trabajan con herramientas que nosotros pues ponemos a su disposición, ¿vale? Tanto el soporte depende de nosotros como también formación, ¿vale? Para cualquiera de estas herramientas. ¿Qué herramientas son estas? Bueno, ya más o menos podéis imaginarlo, pero a ver si consigo que se vea. Ahí. Principalmente nosotros somos partner de Siemens aquí en España. Somos el mayor distribuidor de Siemens, concretamente aquí en la península ibérica. Entonces, bueno, tenemos herramientas de Siemens a nivel, como comentaba, de diseño, de simulación, de programación y demás. Hoy hablaremos, como decía, de las partes de simulación. Tenemos también algunas otras aplicaciones de simulación, como Moldex 3D, que veis en la pantalla, para temas de inyección de plástico. Tenemos también la distribución de Elysium, que es otro desarrollador de software para reparación de geometría, traducción de diferentes formatos a nivel de CAD y demás, y visualizadores como Globius. ¿Vale? En la parte de industria y planta, vamos a decir, pues tenemos también herramientas de Siemens, en este caso Ignition y Sepasoft, que es la dupla MES-MOM con la que nosotros solemos trabajar principalmente. Y luego la parte de servicios, como estaba comentando, orientada principalmente a, bueno, dar a nuestros clientes pues un abanico de posibilidades que complementa la oferta que tenemos de productos. Entonces, como gran mensaje final con el que os podéis quedar, pues nosotros somos una empresa que está 100% enfocada en implementación de software en empresas industriales. Llevamos más de 25 años haciéndolo y tenemos experiencia y pues un portfolio bastante amplio, tanto en el sentido de producto como en el sentido de servicio. ¿Vale? Entonces, Rubén, te doy paso a ti para que empieces un poco con la parte de electromagnetismo Muy bien. y me voy a mutear, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias, Juan. Venga. Bueno, yo, como os ha dicho mi compañero, soy Rubén y me voy a encargar de explicaros un poco todo el ámbito de la simulación electromagnética. Y bueno, como tenemos un grupo heterogéneo con distintos niveles en torno al conocimiento en este tema, pues primero vamos a ofrecer un vistazo general sobre los conceptos básicos electromagnéticos y después pasaremos a hablar ya en propiedad de la simulación electromagnética. Como todos sabemos ya hoy en día, la electrificación pues, está presente en cada vez en más sectores, principalmente en la automoción y el transporte y en la industria aeroespacial. El electromagnetismo es la base de innumerables dispositivos electrónicos y eléctricos que utilizamos en nuestro día a día, como puede ser teléfonos móviles, ordenadores, motores y otros sistemas de comunicación. Aunque los principios del electromagnetismo no fueron descubiertos por científicos como Faraday, Ampère o Esters hasta finales del siglo XIX, tienen un gran impacto y se han ido perfeccionando a través de la revolución industrial en la sociedad. En esta época pues, surgieron aplicaciones como el telégrafo, el teléfono, la radio, que dependen directamente de las leyes del electromagnetismo. Por todo ello, antes de adentrarnos en la parte de la simulación, es fundamental pues, que comprendamos cuáles son los conceptos como por ejemplo el campo eléctrico, campo magnético y cómo se comportan entre ellos. Para ello, bueno, pues ahora profundizaremos en el concepto de campo eléctrico. Este campo se puede entender como el espacio que está bajo la influencia de una carga eléctrica. Dicho de otra manera, es la fuerza que una partícula cargada sentirá si se coloca cerca de otra partícula con carga. Se representa habitualmente con la letra E, con la flecha encima para indicar que es una magnitud vectorial, que esto quiere decir que tiene dirección y sentido. Para visualizarlo de una forma sencilla, pues imaginemos que tenemos una carga puntual
si acercamos otra carga en torno a ella, esta segunda carga experimentará una fuerza. Precisamente la región en la que se siente esta fuerza es lo que denominamos como campo eléctrico. Aunque es invisible, como ya sabéis, se extiende en las 3 dimensiones alrededor de la carga que lo genera y su intensidad pues disminuye conforme nos alejamos de la fuente. A menudo se utilizan líneas de campo eléctrico para representarlo gráficamente. Estas líneas son imaginarias y nos ayudan a comprender la distribución e intensidad del campo eléctrico. Cuando las líneas aparecen juntas, el campo es más intenso y cuanto más separadas, menos intenso. ¿Vale? Ahora profundizaremos un poco en el concepto de campo magnético. El campo magnético puede entenderse como la región del espacio en la que una carga en movimiento o una corriente eléctrica experimenta una fuerza. A diferencia del campo eléctrico, que actúa sobre cargas tanto estacionarias como en movimiento, el campo magnético se manifiesta principalmente cuando las cargas están en movimiento. Este campo se representa con la letra B, también tiene dirección y magnitud, y la unidad de medida en el sistema internacional pues es los teslas. Cuanto más teslas tenga un campo, más intensa será su influencia sobre otras cargas o corrientes. Los campos magnéticos se pueden generar de varias maneras. Bien, se puede generar por cargas en movimiento. Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, se crea un campo magnético que lo rodea de manera circular. Esto se explica mediante la llamada regla de la mano derecha. Si apuntamos el pulgar en la dirección de la corriente, nuestros dedos rodean el conductor en el sentido del campo magnético. También se puede generar por materiales magnetizados, es decir, imanes permanentes. El campo magnético, pues en este caso surge de la alineación de los dipolos magnéticos de los imanes permanentes, que provocan que el imán genere un campo constante alrededor del mismo. Y también se pueden generar mediante la inducción electromagnética. Las variaciones de aquí de flujo magnético a través de un circuito pueden inducir en él unas corrientes eléctricas, según describe la ley de Faraday. Este fenómeno resulta esencial, pues, por ejemplo, en transformadores o generadores eléctricos, como veremos más adelante. Otro concepto clave en el campo magnético es la fuerza de Lorentz, que describe cómo actúa un campo magnético sobre una carga en movimiento. Si tenemos una carga Q desplazándose con una velocidad en presencia de un campo magnético, la carga sentirá una fuerza que tenderá a desviarla de su trayectoria. ¿Vale? El campo magnético es crucial para entender diversos fenómenos tecnológicos o científicos, como por ejemplo el funcionamiento de los motores y generadores eléctricos, el almacenamiento magnético, como en discos duros, la transmisión de ondas electromagnéticas y la inducción en transformadores. Con esta base, pues bueno, podemos avanzar a otros conceptos más profundos, como podría ser el flujo magnético y la inducción electromagnética. Ambos resultan esenciales para explicar cómo se generan corrientes eléctricas a partir de cambios en los campos magnéticos y construyen, pues, lo que conocemos como la base de gran parte de la tecnología moderna. El flujo magnético, representado por la letra phi, nos indica cuál es la cantidad de magnetismo que atraviesa una superficie, ¿vale? Y podemos imaginarnos este fenómeno como si fuera un caudal de líneas de campo magnético que pasan a través de un área dada. Cuanto más perpendicular sean esas líneas respecto a dicha superficie, mayor será el flujo. En cambio, si las líneas son paralelas, pues el flujo será mínimo. La inducción electromagnética explica por qué un cambio en el flujo magnético puede llegar a generar una corriente eléctrica en un circuito cercano. Según la ley de Faraday, en el momento en el que varía la cantidad de flujo que atraviesa un circuito, se induce un voltaje. Para visualizarlo mejor, pues podemos pensar en 3 situaciones típicas. Por ejemplo, acercar o alejar un imán a una bobina, modificando así el número de líneas de campo que cruzan dicha bobina. También se podría generar cambiando la corriente de un circuito adyacente cercano, lo que provoca un campo magnético variable que induciría corriente en el segundo circuito.
y moviendo físicamente un conductor dentro de un campo magnético de modo que éste corte las líneas de flujo y se genere un voltaje. Otro parámetro importante es la ley de Lenz, que es un aspecto esencial de la inducción de la ley de Lenz, la cual establece que la corriente inducida siempre se opondrá al cambio que la produjo. Esto es muy importante en los motores de inducción electromagnética, que lo iremos viendo más adelante. Ahora entraremos un poco pinceladas sobre las leyes de Maxwell, que es un poco cómo se unifica todo este tema del electromagnetismo. Y, por ejemplo, la primera ley de Gauss sobre la electricidad es, es la que relaciona la carga eléctrica con el campo eléctrico. Y básicamente lo que nos dice es que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga que lo encierra. En otras palabras, si tenemos más carga dentro de una superficie, habrá más líneas de campo eléctrico saliendo o entrando por esta frontera imaginaria. La segunda ley es la de Gauss para el electromagnetismo y establece que el flujo magnético neto que a través de cualquier superficie cerrada es cero. Lo que significa es que en la realidad no existen monopolos magnéticos. No podemos tener un polo norte o un polo sur por separado. Siempre habrá un dipolo. La tercera ley es la ley de Faraday de la inducción electromagnética y bueno, esta ley describe cómo un campo magnético que cambia en el tiempo induce un campo eléctrico y en consecuencia una corriente en un conductor. Cada vez que el flujo magnético varía, aparece un campo eléctrico que induce un voltaje y una corriente en un circuito cercano. Este principio es la base de los transformadores y generadores eléctricos. Y por último está la cuarta ley, que es la ley de Ampère-Maxwell, que indica que los campos magnéticos pueden generarse tanto por corrientes eléctricas como por campos eléctricos variables. Y estas cuatro leyes pues, son las que forman el electromagnetismo clásico y nos permiten explicar cómo y por qué existen campos eléctricos y magnéticos, cómo se propagan las ondas electromagnéticas, ya sea luz, radio, microondas, el funcionamiento de motores, generadores, transformadores y antenas. Con estas cuatro leyes de Maxwell, bueno, pues estamos preparados para el siguiente paso, ¿no? Que sería cómo aplicarlas en la simulación. Y bueno, pues ¿qué motivaciones hay hoy en día para las simulaciones electromagnéticas? Pues hay tres pilares fundamentales que son la electrificación, la electrónica y la conectividad. La electrificación está basada sobre todo en la electrificación de los trenes de potencia, en la industria automotriz y aeroespacial. Se ha convertido hoy en día en el primer gran motor de la simulación electromagnética de baja frecuencia. Y pues el mejor ejemplo que podemos ver son aeronaves cada vez más electrificadas, como las MEA, que son More Electric Aircraft. En estos casos se manejan pues, potencias elevadas en sistemas como generadores de arranque, actores de control, drones, vehículos eléctricos. Y bueno, pues debido a estas altas potencias, el análisis y la optimización de estos componentes y subsistemas pues dependen en gran medida de las herramientas de simulación. La otra segundo pilar pues sería la electrónica. Sería el segundo gran impulsor de la simulación electromagnética. Y pues esto va desde diseños de circuitos integrados, como son los PCBs, hasta la integración en sistemas más completos, como podría ser baterías, inversores de potencia, generadores, para asegurar que todos estos componentes de baja potencia no sufran interferencias y funcionen correctamente, pues es imprescindible un enfoque más global dentro de la simulación y es uno de los pilares que veremos. Y el último, por ejemplo, es la conectividad.
es el tercer gran impulsor de la simulación y es clave en tendencias como la conducción autónoma, el Internet de la industria de las cosas, los hogares inteligentes, Industria 4.0. Bueno, ahora veremos un par de ejemplos reales, ¿no? más físicos de estos tres pilares. Por ejemplo, en el ámbito automotriz, pues el principal objetivo podría ser reducir el costo, ¿no?, de los vehículos eléctricos y esto pasa por disminuir el tren de potencia, algo que no solo mejora la eficiencia energética, sino que también pues rebajará el uso de materiales y sus costes. Entonces, la simulación electromagnética pues, permite optimizar componentes clave, como podrían ser los motores y los generadores, y garantizar pues, un funcionamiento adecuado, incluso en entornos exigentes como son vehículos industriales, barcos, maquinaria de construcción. Con esta optimización se logra aumentar la eficiencia energética, reducir costos y cumplir con estándares de calidad y sostenibilidad actuales, que cada vez son más estrictos, como sabéis, en estos sectores. Otro ejemplo práctico pues, podría ser el sector aeroespacial y de defensa, donde la simulación electromagnética resulta igualmente esencial. Aquí uno de los objetivos más importantes es la mejora de la eficiencia del combustible y reducir costes pues, de mantenimiento. Y para lograr esto, pues se están sustituyendo clásicos sistemas hidráulicos por tecnologías fly-by-wire que emplean actuadores y válvulas electromagnéticas. Esta transición hacia aeronaves más ligeras, drones o e-taxis, los coches voladores, cada vez es más evidente y pues empresas líderes como Honeywell o Airbus pues están investigando y metiendo mucho dinero en todo este tema de la simulación. En este contexto, pues la electrificación está transformando pues, el diseño de los sistemas de propulsión y control y es un proceso en el que la simulación electromagnética pues, desempeña hoy en día un papel fundamental para optimizar el rendimiento, peso y fiabilidad de estas aeronaves. Más allá pues, del transporte y de la industria aeroespacial, la simulación electromagnética también desempeña un rol estratégico en la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Pensamos, por ejemplo, en la energía eólica, donde los pues, retos y oportunidades son esencialmente relevantes. Para abaratar costes de fabricación y transporte, hoy en día se buscan diseñar generadores más compactos y ligeros. Además, los parques eólicos suelen estar ubicados en zonas remotas que complica la logística de la instalación y mantenimiento. En este sentido, la simulación electromagnética permite modelar cada detalle de estos equipos, incluyendo aspectos térmicos, estructurales y electromagnéticos, para proponer diseños más compactos, eficientes y duraderos. De esta forma se maximiza la potencia y la vida útil de los generadores, a la vez que se reducen costes y se agiliza la implementación de mejoras en el sistema energético. Por supuesto, la generación de energía no es el único escenario en el que se requiere simulación. En la transmisión y distribución, los fabricantes de equipos también afrontan retos similares en cuanto a eficiencia y durabilidad y cumplimiento de normativas, en este caso sobre todo normativas de vibroacústica, durante la vida útil de sus productos. Dado que se espera que estos dispositivos tengan una vida útil larga, la simulación electromagnética resulta fundamental para predecir posibles desgastes y fallas. Además, se deben controlar aspectos de vibroacústica, como hemos mencionado, para mantener niveles de ruidos y vibración bajos, algo esencialmente importante en transformadores de potencia y subestaciones eléctricas. Y bueno, para finalizar así un último ejemplo práctico, pues como sabéis, en el mercado de la electrónica la tendencia principal es a la miniaturización de los componentes. Un ejemplo claro, pues como estamos viendo, podría ser las fuentes de alimentación, que suelen ser los módulos más voluminosos de muchos dispositivos debido a la presencia pues, de elementos magnéticos como inductores y transformadores. Y bueno, pues hoy en día para lograr una disminución del volumen, pues se opta para trabajar a frecuencias más altas. Esto se ha conseguido gracias a
dispositivos basados en carburo de silicio y nitruro de galio, y usos de, por ejemplo, PCBs, ¿no? Placas de circuitos impresos. Al incrementar estas frecuencias, se producen también más pérdidas en los núcleos y los bobinados debido a la alta temperaturas. Debido a esto, pues se hace importante la simulación electromagnética, que puede ir unida a una simulación térmica, y así pues ver por dónde están los fallos. Pues en este webinar lo que nos vamos a enfocar es en el uso de la herramienta Syncertain 3D para mostrarlo más adelante un ejemplo práctico. Bueno, esta plataforma pues es una plataforma integral de simulación y análisis que nos permite pues abarcar un amplio abanico de disciplinas y fenómenos físicos dentro de un mismo entorno. Gracias a la herramienta SynCenter 3D podemos estudiar aspectos electromagnéticos, térmicos, estructurales y alguno más dentro de una misma plataforma, agilizando así la comunicación pues, entre equipos de ingeniería y acelerar la toma de decisiones. A continuación pues, os vamos a mostrar las principales características o módulos de la herramienta SynCenter, por si no conocéis todas ellas. Por ejemplo, aquí podemos ver que está pues, el módulo de durabilidad, ¿no? Que facilita el análisis pues, de fatiga y la estimación de la vida útil de los componentes. Aditiva, que se especializa en la fabricación aditiva o impresión 3D y simula pues, cómo se deposita el material y los efectos térmicos y estructurales que se producen durante esta fabricación. Magnetics, que es lo que hoy nos concierne, pues integra la capacidad pues, ¿no? de análisis electromagnético, tanto de baja como de alta frecuencia, útiles pues, para el diseño de motores, transformadores, actuadores, entre otros. También tenemos módulos de materiales, donde permite gestionar bases de datos de materiales y realizar pues, caracterizaciones avanzadas. Luego también tenemos el Thermal Flow, que se enfoca en la transferencia de calor y el flujo de fluidos. También un módulo de acústica, donde se hacen análisis de vibroacústica. El módulo de estructuras, centrado pues, en el comportamiento estructural bajo cargas estáticas o dinámicas. Luego está el módulo de Motion, donde se permiten simulaciones multicuerpo y su comportamiento dinámico, incluyendo pues, las interacciones entre diferentes componentes, por ejemplo. Y bueno, en su conjunto, pues la herramienta SynCenter 3D proporciona, pues, lo que hemos comentado, una solución integral para enfrentar pues, los desafíos de la ingeniería moderna. Ya se trata pues, de analizar la resistencia de un componente mecánico, la eficiencia de un sistema térmico o el rendimiento de un dispositivo electromagnético. Esta pues, plataforma única unifica pues, disciplinas en un solo entorno de simulación, optimizando pues, tanto el tiempo de desarrollo como la comunicación entre equipos, como hemos comentado. Bueno, hasta ahora pues, hemos estado hablando sobre las motivaciones y aplicaciones de la simulación electromagnética en la industria. Y bueno, ahora vamos a entrar un poco más en el entorno de SynCenter 3D Electromagnetics, donde nos permite abordar tanto el electromagnetismo de baja frecuencia como el de alta frecuencia, cubriendo así un amplio espectro de análisis y simulaciones. ¿Qué entendemos por alta frecuencia? Bueno, pues la alta frecuencia se centra en la propagación de ondas electromagnéticas y en cómo éstas interaccionan pues, con dispositivos electrónicos y sistemas de comunicación, a diferencia del electromagnetismo de baja frecuencia, donde la atención se dirige a la conversión de energía. Los aspectos clave de la simulación de alta frecuencia pues, serían, por ejemplos claros, como la telecomunicación y la electrónica de consumo, pues donde es fundamental transmitir señales sin pérdidas y con la menor interferencia posible entre ellas. Para modelar la propagación de ondas y sus efectos, pues se emplean métodos basados en las ecuaciones de onda y aproximaciones asintóticas. Y se analizan fenómenos como la interferencia electromagnética y la compatibilidad electromagnética.
¿Qué importancia tiene la simulación de alta frecuencia? Pues bueno, permite diseñar antenas, radares y sensores para mejorar su eficiencia, alcance y fiabilidad. Además, la simulación ayuda a identificar y resolver problemas de compatibilidad electromagnética antes de llegar a la fase de fabricación, ahorrando así costes y tiempo. En sectores como el aeroespacial o el automotriz, minimiza las interferencias, minimizar estas interferencias pues resulta crítico para el correcto desempeño de todos los sistemas. En definitiva, pues el electromagnetismo de alta frecuencia se convierte pues en un pilar fundamental pues para el diseño y análisis de sistemas de comunicación. ¿Qué, qué nos referimos al electromagnetismo de baja frecuencia? Pues el electromagnetismo de baja frecuencia se basa en sistemas eléctricos y electromagnéticos eh, para generador y transformación de energía. El electromagnetismo de baja frecuencia, las ondas no se desplazan en el espacio como ocurre con las señales de radio o microondas de alta frecuencia. Este enfoque en la simulación se utiliza para modelar fenómenos, sobre todo no lineales, incluyendo pues histéresis o saturación magnética. La prioridad es analizar y optimizar la conversión de energía eléctrica a mecánica y viceversa en distintos dispositivos y sistemas. ¿Qué aplicaciones clave hay dentro de la simulación de baja frecuencia? Pues bueno, podría ser las máquinas rotativas, como son los motores eléctricos y de generación, la conversión de energía eléctrica a mecánica. Aquí lo que se busca pues, es un análisis de eficiencia, pérdidas, qué torque tenemos, el rendimiento bajo diferentes condiciones operativas. Otra aplicación clave pues, podrían ser los transformadores, que son elementos de transmisión y distribución de la energía, donde aquí se buscarían estudios pues, más enfocados a la eficiencia y el calentamiento, buscando el punto de saturación del núcleo y efectos de corrientes parásitas. Otras aplicaciones clave pues, podrían ser los actuadores. Aquí pues, se incluyen sistemas como pues, inyectores de combustible, válvulas electromagnéticas, solenoides, donde se busca evaluar el desempeño del electromagnetismo considerando al mismo tiempo pues, aspectos térmicos y mecánicos. Y bueno, en definitiva, pues el electromagnetismo de baja frecuencia pues, está enfocado en dispositivos y sistemas donde la conversión de la energía electromagnética pues, es el factor crucial, sin considerar, por lo tanto, propagación de ondas. Con herramientas como SynCenter 3D EMAG, pues es posible modelar y optimizar estos sistemas con gran precisión y eficiencia, abordando todo tipo de fenómenos electromagnéticos, térmicos y mecánicos de una manera integrada. Hoy, pues como os he dicho, nos vamos a centrar en la baja frecuencia. La solución de Siemens para la simulación y análisis de campos electromagnéticos de baja frecuencia es capaz de trabajar tanto con modelos 2D como con 3D, como veréis en el ejemplo que veremos más adelante. Esta herramienta pues, permite a los ingenieros optimizar el desempeño del electromagnetismo de una amplia gama de aplicaciones, garantizando así diseños eficientes desde las primeras fases hasta la validación final. ¿Cuáles son los principales desafíos que aborda la simulación con SynCenter? Pues bueno, pues sería la búsqueda y exploración de diseños, en análisis de desempeño en condiciones extremas y la optimización de diseños finales. Las principales aplicaciones, como hemos comentado, pues podrían ser, como veis aquí, pues transformadores, motores y generadores, máquinas lineales, actuadores, barras colectoras industriales y alguna aplicación pues más, ¿no? Ahora veremos un poco las capacidades, ¿no? de SynCenter. Por ejemplo, pues está el modelado de materiales. La precisión de las simulaciones electromagnéticas dependen en gran medida de
cómo de precisos seamos a la hora de modelar los materiales, considerando pues, aspectos no lineales, como puede ser la dependencia de la temperatura, la desmagnetización de imanes permanentes, anisotropías, histiéresis. Garantizar esta buena modelización de los materiales pues garantiza la robustez de diseños antes de fabricar un prototipo, por ejemplo. Otra de las capacidades principales pues, es la simulación acoplada que nos permite SimCenter. Permite pues, acoplar análisis electromagnéticos y térmicos, permitiendo así pues, predecir el comportamiento del dispositivo bajo cargas extremas. Se pueden simular efectos térmicos en motores, transformadores y actuadores para garantizar que no se excedan los límites pues, de temperaturas, por ejemplo. Otra de las principales capacidades pues, es el movimiento pues, de 6 grados de libertad. Además de movimientos lineales o rotacionales, SimCenter Magnet pues, nos permite movimientos arbitrarios de 6 grados de libertad, lo que permite así modelar sistemas pues, más complejos. Alguna de las aplicaciones principales de esto podría ser pues, sistemas de actuación con múltiples componentes móviles o la levitación magnética o incluso cojinetes magnéticos también. La siguiente pues, podría ser pues, el refinamiento inteligente de malla, ¿no? SimCenter, cuando trabaja con modelos grandes, como transformadores de potencia, la cantidad de nodos de campo puede volverse muy alta, ¿no? Aumentando así los tiempos computacionales. Entonces, dentro de SimCenter pues, nos permite un refinamiento adaptativo y así, pues con uso de condiciones de contorno avanzadas, podemos incluso reducir los tiempos de solución en un 82% sin sacrificar la precisión de los resultados. Luego también tenemos la evaluación de aislamiento, donde pues, en aplicaciones de alta tensión como barras colectoras o bobinado de transformadores, una falla en el aislamiento pues, puede ser catastrófica. Entonces, con la simulación pues, permitimos evaluar descargas parciales, impactos de rayos, rupturas dieléctricas en sistemas eléctricos. La siguiente capacidad pues, es el HPC, ¿no? Que es la computación de alto desempeño. SimCenter puede distribuir cálculos en múltiples núcleos de CPU, permitiendo así pues, acelerar las simulaciones grandes y complejas. Y esto pues, es clave pues, en aplicaciones grandes como si estamos analizando motores eléctricos de alto rendimiento o transformadores a gran escala, donde tendremos modelos pues, muy altos, muy grandes. Luego tenemos la exploración de diseño y optimización, donde la simulación pues, permite optimizar para una optimización paramétrica y la exploración de múltiples configuraciones para alcanzar una mejor combinación entre pues, lo que podría ser eficiencia, costo y rendimiento. Y así pues, podemos evaluar variaciones en dimensiones, materiales, condiciones de operación y cargas. Y por último, tenemos la conectividad con otras simulaciones, ¿no? SimCenter se integra con otras herramientas CAE multifísicas, como podría ser simulaciones de CFD térmicas o cosimulaciones con MATLAB o HITS y otras herramientas de optimización. El análisis multidisciplinario en entornos industriales es muy importante y con esta herramienta podemos conseguirlo. En conjunto, pues estas capacidades hacen de la herramienta SimCenter pues una herramienta fundamental para el desarrollo de diseños electromagnéticos más robustos, acortando así pues lo que sería el ciclo de desarrollo y mejorando la eficiencia de los productos finales. En las siguientes diapositivas veremos algunos ejemplos prácticos y reales de estas capacidades. Por ejemplo, hasta ahora habíamos visto pues, las capacidades, ¿no? Que tenía SimCenter en la simulación y pues ahora nos vamos a centrar en estos casos reales. Aquí, por ejemplo, tenemos dos ejemplos de análisis de desmagnetización en motores eléctricos. Por ejemplo, en la izquierda pues, tenemos el caso de un motor de tracción de un Prius. Este motor
utiliza imanes permanentes y analizándolo, pues identifica que los efectos del bobinado final hay una pérdida, ¿no?, por desmagnetización de estos imanes permanentes. Por ejemplo, con SimCenter 3D, que es con lo que se ha analizado, pues permite evaluar esta desmagnetización de los imanes y realizar, pues, un ajuste en el diseño inicial para evitar estas pérdidas de torque debidas a la desmagnetización y mejorando así la eficiencia del motor. El segundo ejemplo, pues, es un motor de una aeronave eléctrica, un e-taxi. Son motores que van dentro de las ruedas y en este caso, pues, como el flujo es axial, se analizó, se pudo analizar en 3D y un ejemplo, y en este gráfico, por ejemplo, de la derecha podemos ver cómo el torque del motor disminuye un 30% cuando la temperatura del motor aumenta de 60 a 120 grados. Y bueno, pues mediante las simulaciones pues se visualizó que las zonas en las que ocurría, las zonas del motor en las que ocurría esta pérdida de electromagnetismo. Y se propusieron pues soluciones para mantener el rendimiento bajo las cargas de condiciones iniciales. Otro ejemplo podría ser también dentro del motor Prius, se analizó pues las diferentes fases de una excentricidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la excentricidad tipo 1, que bueno, sería sin excentricidad. Esto representa el caso ideal en el que el rotor y el estator están perfectamente alineados y pues bueno, se ve que las líneas de campo electromagnético están distribuidas de una manera uniforme. Luego pues se analizó la desalineación estática. Esto pues ocurre cuando el estator se encuentra desplazado, lo que genera una asimetría en el flujo electromagnético. Y esto puede producir pues, que las fuerzas radiales estén desbalanceadas, aumentando así el desgaste mecánico. Luego también se analizó pues, la tipo 2, que es una desalineación dinámica del rotor, y en este caso pues, el rotor presenta una excentricidad variable en el tiempo, y esto puede generar pues, vibraciones, pérdidas electromagnéticas no deseadas y afectar pues, al desempeño del motor. Para capturar correctamente todas las armónicas que contribuyen a las fuerzas electromagnéticas, pues los perfiles estas están causadas por los perfiles de las ranuras del estator y el rotor, la frecuencia de conmutación del inversor. Pues es necesario utilizar en las simulaciones un paso de tiempo pequeño, lo cual no es viable en un modelo 2D y por eso se utilizó pues, modelos 3D para analizar estas excentricidades. Y el siguiente, a ver, ¿qué no pasa? Luego tenemos también otro ejemplo de movimientos en 6 grados de libertad utilizando SimCenter 3D. Aquí se trata pues, de una simulación de levitación magnética donde el vehículo pues, no solo debe mantenerse suspendido, sino también moverse hacia adelante. Las gráficas, como podéis ver, pues hay una gráfica de torque versus fuerza magnética, donde se muestra la evolución de la fuerza magnética requerida para la levitación, y luego otra de la posición, donde se representa el desplazamiento del vehículo durante la simulación. ¿Qué aplicaciones podría tener esto? Pues, por ejemplo, el transporte de trenes de levitación magnética y también lanzadores electromagnéticos, los EMALS, que sirven para el despegue de aeronaves sin necesidad de pistas largas. Luego tenemos otro ejemplo. Esto es un ejemplo de un motor de tracción dentro de una rueda y aquí pues, se utilizó SimCenter Magnet unido con StarCCM, que es un software de CFD. Y aquí, pues los aspectos claves pues, fue la conversión de energía electromagnética, pues se evaluó con
con SynCenter Magnet para predecir el rendimiento eléctrico. Luego hubo un análisis térmico y de CFD con StarCCM, dado que la disipación de calor es crítica en este tipo de motores compactos, pues se estudió la eficiencia del sistema de refrigeración y bueno, pues se observó la distribución de temperaturas y el flujo de aire para mejorar la disipación térmica. Y todo esto pues tuvo una integridad estructural donde se evaluaron las fuerzas centrífugas y el impacto en el estator y en el rotor. Y se analizó pues la vibración y el ruido para garantizar un funcionamiento silencioso y estable. Y por último, pues tenemos un ejemplo de unos transformadores. Los transformadores de potencia pueden sufrir pérdidas parásitas que suelen representar entre el 10 y el 40% total de las pérdidas de carga. Y bueno, estas pérdidas generan zonas de sobrecalentamientos en el tanque y en el bastidor debido a la inducción de corrientes parásitas. Y bueno, en este estudio se utilizaron pues pantallas magnéticas en las paredes del tanque para mitigar las pérdidas y la reducción de los puntos calientes. Se parametrizaron pues el ancho, el grosor y los materiales que se utilizaron en las pantallas a través de SynCenter Magnet para encontrar una configuración óptima y se analizaron así pues las pérdidas con y sin el uso de pantallas. Los resultados pues obtuvieron que en el tanque se habían reducido un 57% las pérdidas parásitas y en el bastidor un 63%. Y bueno, pues los resultados muestran cómo la simulación ayuda a optimizar el diseño inicial y a minimizar pues, el sobrecalentamiento en transformadores de potencia, mejorando así su eficiencia y durabilidad. Ahora vamos a hablar un poco del flujo de trabajo dentro de la herramienta de SynCenter 3D para la simulación de fenómenos pues, electromagnéticos de baja frecuencia. Las etapas SynCenter pues, se podría dividir en 4 grandes etapas. Primero tendríamos la geometría, que la extensión de este archivo es .prt, para que os suene. Y aquí es donde pues, se modela la geometría inicial del componente electromagnético, o bien también se pueden importar archivos CAD de terceros y a partir de esos archivos modificarlos. Y bueno, en esta imagen pues se muestra un motor eléctrico, que es el que vamos a analizar posteriormente. El segundo paso pues es el mallado. Aquí la extensión de este archivo pues sería el .fen. Aquí se genera la malla de elementos finitos y bueno, pues como sabéis, pues esto significa que se divide el modelo en pequeños elementos para el cálculo numérico. El tercer punto ya sería el solucionador, que este tendría una extensión .sim. Y aquí es donde se ejecuta el solucionador electromagnético que calculará la distribución de los campos magnéticos, pérdidas, fuerzas o otros parámetros que queramos calcular. Y luego, por último, dentro del archivo .sim, pues también tendríamos el postproceso de los resultados que hayamos analizado. Por ejemplo, pues os voy a enseñar un ejemplo de cómo es un ejemplo práctico sobre este mismo motor que estamos viendo. Y aquí, pues bueno, como veis, se importó una geometría y lo que se va a hacer pues es trabajar, aunque el modelo nos lo hayan pasado en 3D, lo que se va a hacer es trabajar con un modelo 2D, ¿vale? Dado que es un motor de flujo radial, el análisis 2D es suficiente para, aunque sea para una primera iteración, para saber por dónde andan los tiros, ¿vale? Además, al analizarlo con un modelo 2D, pues también es más rápido y más sencillo toda la modelización. Aquí lo que estamos haciendo pues es crear unas divisiones en el entrehierro para definir de manera más precisa las capas de aire que hay entre el rotor y el estator. ¿Vale? Esto lo hacemos pues
para permitir un cálculo más preciso de los campos electromagnéticos, ya que esta es una de las partes más importantes en la simulación, la zona del entrehierro. Como veis, pues bueno, a partir de líneas dentro de un sketch se pueden generar de manera bastante rápida y ágil todas las divisiones del modelo. Y ahí están remarcadas las divisiones que hemos hecho pues en el entrehierro. Vale. Vale, y aquí entraremos ahora en el módulo de baja frecuencia y lo que se hace es generar la región de aire, ¿vale? Esto es pues, una herramienta automática donde te coge el modelo y ves, y ahí nos ha generado las regiones de aire, tanto las exteriores como las interiores. Y bueno, pues para simplificar aún más el modelo, lo que también se pueden conseguir es simetrías, ¿no? Dentro del propio motor. Y para optimizar pues, el cálculo aprovecharemos estas simetrías geométricas y reduciremos la cantidad así tanto pues, de elementos en la simulación. Y aquí pues, se va a hacer una simetría pues, a 1/8. Como veis, de una manera bastante fácil y rápida, pues se divide el modelo y nos quedamos así solo con la parte que nos interesa del motor. Vale, ahora pues pasamos, una vez tenemos definido el modelo CAD que queremos analizar, pasamos al mallado. Y bueno, aquí lo podéis dividir en el orden que queráis, pero bueno, lo primero que podemos hacer es generar la base de materiales que vamos a utilizar en la simulación. En SimCenter 3D, pues todas las operaciones relacionadas con malla y materiales se realizan, pues como os he dicho en el archivo, como veis, en el punto .fem. Vale, aquí pues están creando los materiales que, bueno, para este ejemplo práctico, pues habrá que crear el aire para la zona de que sea aire. También se generará un aire virtual. Luego, para el material de las bobinas se utilizará cobre y para el material del núcleo se utilizará un M19 y para el material del imán un N42. Y aquí, pues bueno, se van generando los materiales. Vamos a ir. Luego también hay, aparte de la biblioteca de materiales, como habéis visto que hemos ido seleccionando, también se pueden, como veis, generar materiales manualmente, ¿vale? Y aquí, pues bueno, pues vamos a generar el material del núcleo. Y bueno, pues veis como nos pide ciertos datos, ¿no? Del material que necesita, pues como puede ser la densidad y luego ciertas propiedades eléctricas como la resistividad. Aquí pues nos permite generar materiales no lineales para el cálculo, por ejemplo, de desmagnetización de un imán permanente eh, y, pues cálculos no lineales dentro del electromagnetismo. Aquí, pues
Como veis, se puede también introducir la curva BH del material mediante tablas. Por ejemplo, podemos importar curvas que ya conozcamos de otros materiales, como veis, y también podemos visualizarlas para ver si se han importado bien. Aquí podemos visualizar, por ejemplo, la curva BH que hemos introducido. Como veis, pues es no lineal, que esto luego tendrá en cuenta en el cálculo. ¿Vale? Luego aquí dentro de... Aquí empezamos ya con el mallado, ¿no? Y como dado que hay diferentes colectores que pueden tener el mismo material, pues se va a utilizar la tabla de propiedades físicas para organizar mejor todos estos materiales. Y aquí pues le estamos aplicando la propiedad a los diferentes colectores. Y una vez aplicamos esa propiedad, pues ya entramos dentro del mallado, ¿no? En este caso un mallado 2D. Y aquí lo principal, pues normalmente suele ser empezar pues las zonas principales donde queramos tener los resultados más importantes o las zonas más pequeñas, ¿no? Donde la malla va a ser más pequeña. Como veis, podemos ir seleccionando caras, ir dando tamaños de malla, el tipo de la malla y lo vamos introduciendo esas mallas ya directamente en los colectores que hemos ido generando, para hacerlo así de una manera ordenada y eficiente para evitar errores. Iremos así por todas las partes del modelo del motor, una a una. Como veis, pues bueno, se va formando ahí la malla del motor. Y bueno, luego para visualizar la malla de una manera más directa, ¿no? Pues se puede diferenciar por colores y así se distinguen mejor las diferentes colectores. Como estamos utilizando un modelo parcial, pues también es importante definir cuáles son las fronteras, ¿no? de nuestro modelo. Y también se definen aquí en el punto FEM. Y se definen así de esta manera. Ahí está, ponemos el ángulo que corresponde. Y bueno, dentro del punto FEM, también dentro del módulo de baja frecuencia, podemos definir la orientación de los imanes. Como nosotros vamos a tener imanes permanentes, pues tenemos que definir esta orientación de esta manera. Seleccionamos la malla que pertenece a los imanes permanentes y mediante un vector pues definimos su orientación. Esto será importante luego a la hora de la simulación. Vale, y así pues bueno, pasamos al tercer paso, que sería preparar la solución para resolver. Eh, en la configuración pues, de la simulación, ¿qué implica? Pues la creación de las bobinas, el bobinado, el circuito eléctrico que corresponde a estos motores. También hay que definir los objetos que están en movimiento, definir condiciones de contorno y todo esto, bueno, pues se realiza dentro de este archivo de simulación. Aquí estamos definiendo, por ejemplo, las bobinas. Y bueno, la definición de las bobinas en 2D lo que permite es que la cara de entrada y la cara de salida utilicen pues la misma cara poligonal, ¿no? Porque estamos trabajando en un entorno 2D. Y en este caso, pues la dirección de la corriente de referencia fluye de fuera de la pantalla, ¿no? Lo que viene siendo más Z, para que os
o sea más visual. Y bueno, mencionar también que existen dos tipos de bobinas, que son las trenzadas y las sólidas. Las bobinas trenzadas son las que el conductor está compuesto por múltiples hilos finos, ¿no? Donde la corriente se distribuye de manera uniforme a lo largo de la sección transversal. Y las bobinas sólidas son las que son de una pieza continua de conductor que se asume como una sola vuelta, permitiendo que la corriente pues fluya libremente. En otras palabras, esto que significa es que las bobinas trenzadas pues no consideran los efectos de corriente parásitas, mientras que la bobina sólida sí que los tiene en cuenta. Como es un modelo 2D, pues no se modelan características tridimensionales de las bobinas, como por ejemplo el bobinado final del motor. Por lo tanto, pues se puede usar las resistencias que hemos visto de inductancia adicionales para modelar estas características en 2D. Luego ahora para agrupar el bobinado en tres fases, eh, ya que son motores trifásicos, podemos crear pues los circuitos correspondientes, ¿no? A cada una de las bobinas. Y pues como veis estamos dando color al bobinado para distinguir las diferentes fases de una manera más visual. Y aquí pues generaremos los circuitos y bueno, pues como veis se nos ha abierto otra pantalla y lo único que hay que hacer pues es ir arrastrando los elementos que estén presentes en vuestros motores y generando así los circuitos eléctricos. También les podemos cambiar el nombre para identificarlos de manera más ágil, que vamos a llamar fase A, B y C, y qué bobinas están dentro de cada fase. Aquí acabamos con la fase C. Eso es. Vale, esto bobinado ahora lo que tenemos que hacer es, pues podemos modificar el circuito interno de las bobinas en función de si sabemos si están en serie, en paralelo, si entran o salen. Y en este caso, pues para la fase A, la primera bobina hay que revertirla. No, la fase B, ambas bobinas también tenemos que editarlas. Y la fase C no es necesario porque están correctamente ya por defecto. Ya se les añade pues la fuente de corriente, ¿no? A cada una de estas bobinas. Y para editar el circuito eléctrico lo único que hay que hacer pues es clicar en los puntos, ¿no? Y ir uniéndolo con las líneas que aparecen y cerrando el circuito de esta manera. Vale, una vez tenemos el circuito generado, pues ahora podemos definir los componentes de movimiento, que en este caso será todo lo que pertenece al rotor. De una manera ágil, pues se pueden seleccionar, como habéis visto, todas las caras adyacentes, ¿no? del rotor. Y ahora, pues, lo que hay que definir, pues, es el eje en el que se mueve y el tipo de carga.
Como os he comentado, pues Incenter admite movimientos de 6 grados de libertad, lo que puede estar impulsado por carga o velocidad, y pues tiene en cuenta los campos inducidos debido al movimiento y los efectos mecánicos a través de las ecuaciones del movimiento. Y pues bueno, este componente de movimiento pues se implementa ahí en el objeto de simulación asociado. Y bueno, también como estamos trabajando con un modelo parcial, pues es necesario crear las condiciones periódicas. Y existen pues dos tipos de retenciones, las par e impar. Y en este ejemplo, como el modelo parcial solo incluye un polo, pues lo se establece como restricción impar. Para finalizar, dentro de la simulación, pues se tienen que generar las soluciones propiamente dichas que vamos a lanzar y después pues, procesar, ¿no? La primera solución que vamos a crear pues es la fuerza contraelectromotriz, ¿no? Que es el movimiento relativo entre el campo de imanes permanentes del rotor y las bobinas del estator. Inducen una fuerza contraelectromotriz de acuerdo con la ley de Faraday que hemos visto al inicio de la presentación. Este será pues un análisis sin carga que se logra pues asegurando que las fuentes de corrientes están a 0 amperios. Que a la hora de generar el circuito pues no les hemos definido ningún voltaje ni amperios. Y luego se generará otra solución que vamos a procesar más adelante que será para obtener el par motor, ¿no? Para una velocidad y un nivel de corriente pues, determinados, existe un ángulo de avance óptimo que proporciona el par máximo. Y bueno, pues esto es fundamental para el control de par máximo por amperio, comúnmente utilizado en operaciones de optimizar la velocidad variable. En esta sección pues, se crea la solución para barrer el ángulo de avance mediante una parametrización geométrica con el fin de encontrar el ángulo de avance óptimo para el punto de operación nominal. Y aquí se están generando las expresiones para generar esa parametrización. Como estáis viendo, pues el análisis de carga tiene casi la misma configuración que el análisis de fuerza contra electromotriz, salvo que, bueno, como veréis, las fuentes de corriente ya no son cero y, y lo que vamos a hacer ahora al editar el circuito es, en vez de tener 3 fuentes de corriente, tendremos 2 fuentes de corriente y la tercera fuente, que será la fase C, pues se determinará mediante la simulación con la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Vale? Aquí pues nos importaremos el circuito de la solución 1 y lo editaremos en función de la simulación que queremos obtener. En este caso es el par motor. Es para ello pues se unen las 3 fases y eso es, cerramos el circuito y ahora pues editamos las propiedades de las fuentes de corriente. ¿Vale? Aquí pondremos pues los parámetros que hemos creado anteriormente para la parametrización. ¿Vale? Y editamos todos los parámetros pues, para generar las fuentes de corriente. ¿Vale? Y ahora editamos la segunda fuente, igual que la primera. Eso es.
¿vale? Y aquí pues cambiamos la fase, porque ya sabéis que estamos trabajando en trifásica, pues eso es. Y la tercera pues se calculará automáticamente. Vale, y una vez pues tenemos la solución, podemos editarla, ¿vale? Y editamos la parametrización que queremos obtener para ver cuál es el ángulo de avance óptimo de este motor. Y aquí pues introducimos los valores entre los cuales queremos parametrizar, que irán después de menos 90 a más 90 grados. Vale, y una vez tenemos las soluciones preparadas, pues lo único que hay que hacer es darle a solucionar y vale, una vez tenemos la solución, podemos pasar al postproceso, ¿no? de estas soluciones. Como veis dentro del módulo de baja frecuencia, pues le podemos dar al viewer y se nos abrirá otra ventana donde estará toda la solución electromagnética. Vale, ahí os tenemos. Vale, empezamos pues, por ejemplo, por el proceso de la fuerza contraelectromotriz. Bueno, como veis, pues vamos a obtener el campo magnético dentro de un arco, ¿no? Donde va en todo este arco vamos a obtener el campo magnético, que es justo de la zona del entrehierro que hemos definido anteriormente de manera precisa para obtener unos resultados lo más precisos posibles. Y como veis, pues aquí obtendríamos pues unas gráficas, ¿no? A lo largo del tiempo de la simulación. Luego también podríamos introducir nuevas soluciones que no aparecen por defecto, como puede ser el voltaje. Aquí, como vais a ver, incluimos en esta solución las tres fases que hemos definido. ¿Vale? Y aquí pues tendríamos una gráfica del voltaje a lo largo del tiempo de las tres fases. Luego también podemos procesar de la misma manera pues el ejemplo del par motor, ¿no? Donde vamos a buscar el ángulo de avance óptimo. ¿Vale? Como veis ahí en la solución se nos han generado los 19 steps y aquí pues introduciremos la solución del torque, ¿vale? La activamos. Y ahí carga. Esto habría que aplicarle un filtro, ¿vale? Para verlo de manera más sencilla. Y aquí tenemos pues la distribución, ¿no? Del torque en función del avance. Como vemos, pues bueno, la solución, el step 14, ¿no? Pues sería el ángulo de avance óptimo para el torque de este motor. Vale. Aquí lo veríamos, bueno, verde en curvas, pues, en verde en barras, pues también se puede visualización en un gráfico de curvas.
Vale, aquí ahora una vez tenemos la solución, el ángulo de avance, hemos identificado cuál es el ángulo de avance, pues podemos obtener cuál es el torque, ¿no? en ese avance en función del tiempo. Modificamos la solución para irnos al step dentro de la parametrización que queremos. Y bueno, pues aquí tendríamos la variabilidad del torque, ¿no? en el tiempo, que como veis, pues bueno, va entre 15,4 a 17,6 newton metro. Luego aquí también pues, podemos jugar un poco con el campo magnético, ¿no? Para la visualización, y podemos editarlo, incluyendo, aquí avanzamos al paso que hemos comentado y podemos editar un poco la visualización para identificar pues cuáles son las partes que más carga magnética tienen, y de una manera pues muy visual, ¿no? Se puede modificar aquí el rango, ¿no? de la escala de colores, como veis. Entonces, pues podemos identificar de una manera más o menos rápida todo lo que supera 2 teslas. Vale. Y bueno, esto sería un poco... Vale, y bueno, con este ejemplo, pues sería un poco todo el flujo, ¿no? de trabajo desde el que obtenemos el CAD de, por ejemplo, un motor, hasta la finalización del postproceso, ¿no? De todos los datos que hemos obtenido, y en función de estos datos que hemos obtenido, pues saber si nuestro motor en este caso está bien dimensionado o necesita algún cambio. Entonces pues, podemos volver otra vez al PRT, introducir algún cambio, y de una manera ágil podemos ir haciendo bastantes pruebas y prototipos sin necesidad de ir a cálculos pues, ya físicos, donde el tiempo es más largo y el costo también es mayor. Y, y bueno, no sé si os ha quedado así alguna duda que queráis comentar. Eh, vale, por lo que veo hay aquí una pregunta donde, vale, me comentan que cuando hemos configurado en el ejemplo el componente de movimiento, que he comentado que hay dos tipos de fuentes, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre ellas? Bueno, como hemos visto, existen dos tipos de fuentes para el movimiento, que es el impulsado por velocidad, el velocity driven, y el impulsado por carga, que es el load driven. El impulsado por velocidad, pues asume que el movimiento del componente es conocido y se resuelve para encontrar la fuerza torque, y el impulsado por carga se asume que las cargas son conocidas y se resuelve para encontrar el movimiento del componente, como la velocidad o la aceleración. En este ejemplillo de simulación que hemos hecho, pues se calcula la fuerza contra el electromotriz y el par motor a una velocidad nominal de 3.000 revoluciones por minuto. Y bueno, si os surge alguna duda más, alguna cuestión, pues tanto a mí como a mi compañero Juan nos podéis escribir o llamar en cualquier momento a estos emails que veis aquí en pantalla. Eso es, ahí nos podéis localizar para consultas que no hayáis formulado, que os surjan después. Y nada, pues estaremos encantados de atenderos. Así que nada, pues esto sería todo por hoy. Agradeceros a todos la asistencia y nada, pues nos veremos en próximos webinars. Eso es, muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.